Nosotros la conocemos hace mucho tiempo y ella terminó su carrera en la universidad y después que termina su carrera le dice: papá, lo siento, no puedo ejercer lo que estudié porque el Señor me llama a las misiones. Imagínense estudiar durante 4 años en la universidad y después de estudiar sacar su carrera, que como todo padre nosotros queremos que nuestros hijos estudien y tengan su título y después de tenerlo, entregárselo al Señor. Y desde ahí las misiones, Jucún para allá, para acá, Paraguay, no pasaba nada, hasta en Paraguay, parece que en Paraguay ahí estaba Acacio. Fuimos bendecidos, fuimos invitados, estuvimos con ellos en su matrimonio y podemos ser testigos de ese lindo matrimonio y cómo ellos trabajan al Señor. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 4. Cantábamos: yo quiero servir a Cristo, quiero ser un servidor mejor de Cristo. Y sin que yo le haya dicho al hermano Sebastián, hoy vamos a aprender qué nos dice 1 Corintios 4, 1 y 2, cómo debe ser un servidor de Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Si la ha encontrado, lo voy a invitar a que se ponga de pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Tomen su asiento. ¿Quién eran los corintios? Era una ciudad portuaria cosmopolita y próspera de la Grecia antigua, con una población muy diversa que incluía griegos, romanos, judíos y personas de diversas culturas. Esto provocó que la ciudad se convirtiera en un centro importante de comercio y culturalmente en el siglo I después de Cristo, debido a su ubicación estratégica entre dos puertos. La ciudad era conocida por su sincretismo religioso y por su inmoralidad desenfrenada. La diversidad de cultos y templos, incluyendo uno dedicado a Afrodita que promovía la prostitución religiosa. La cultura griega y los habitantes de Corinto valoraban la sabiduría humana, la retórica y la elocuencia como indicadores de estatus sociales y de educación. Sus valores estaban influenciados por la filosofía griega que se centraba en el racionamiento y la búsqueda de la sabiduría. Fue establecida o fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, en el año 52 después de Cristo, después de haber estado en Atenas. La carta fue escrita en su tercer viaje misionero desde Efeso en el 55 o 56, los eruditos la tachan ahí. El motivo de esta carta, dadas las características sociales y culturales de Corintio, lamentablemente estas influyeron fuertemente en la iglesia cristiana. Su cultura de libertinaje se filtró en la vida de algunos creyentes de Corintio, causando serios problemas en la iglesia. La valorización que tenían ellos a la sabiduría, a la filosofía y todas estas cosas dio paso a que algunos creyentes de la iglesia tendieran a idolatrar a líderes que hablaban con sabiduría, en lugar de centrarse en la obra de Jesucristo, lo que llevó a divisiones dentro de la misma comunidad cristiana. También había un uso desordenado de los dones espirituales y abusos en la celebración de la cena del Señor, que ya lo hemos comentado y usted ya lo sabe. Recuerde que ellos cuando cenaban, no solo cenaban, sino que también se emborrachaban y comían mucho más. Por eso el apóstol Pablo les escribe para abordar estas problemáticas y corregir su conducta y consolidar su fe en Jesucristo. En la Biblia, lenguaje sencillo, estos versos dicen: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de algunas tareas deben demostrar que se puede confiar en ellos. Amén. Hoy hablaremos
sobre los verdaderos servidores de Cristo en la iglesia. Y para eso debemos responder dos preguntas. ¿Cuál es la verdadera identidad de un ministro de Dios? ¿Y cuál es el requisito más importante de los ministros de Dios? Estos pasajes nos desafían a entender y redefinir lo que significa ser un servidor de Cristo, no según los estándares del mundo, sino según los estándares de Dios. Recuerde que la iglesia de Corinto, influenciada por la cultura, elevaba a los personajes elocuentes y a los líderes carismáticos, produciendo que los creyentes se dividieran en fracciones, siguiendo a sus oradores favoritos, creando un ambiente de orgullo y competencia. No nos olvidemos que ahí están los que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y cada uno seguía a cualquiera, y lo que el otro podía decir, no, esto no es verdad, esto, porque Apolo dice algo diferente o distinto. Entonces, habían estas fracciones. Los pasajes que hemos leído hoy nos aclararán esta visión que cada uno de nosotros debemos tener del verdadero servicio a Dios, haciendo un llamado a reflexionar en nuestro propio servicio que tenemos a Dios, cómo nosotros estamos sirviendo a Dios. La verdadera identidad de un ministro. ¿Qué es ser un ministro? Persona que forma parte del gobierno como responsable de uno de los departamentos de la administración del Estado. En términos más amplios, un ministro es alguien que sirve o ayuda a otros, ya sea en un contexto religioso o social. Pablo manifiesta en el comienzo de este verso a cómo debemos ver nosotros a los ministros. Téngannos los hombres. Pablo se está refiriendo a él, Apolos y Cefas. Por extensión se refiere a todos también los demás que hemos sido llamados al ministerio de predicar y enseñar la palabra de Dios. Pablo en estos versos nos insta a vernos no como celebridades, como dando una importancia mayor a la que nosotros tenemos, sino que al contrario, haciendo un llamado fuerte a nuestras vidas a vernos como siervos y mayordomos, enfatizando en estos dos conceptos principales que nos entrega el verso 1. Por servidores de Cristo, en griego, uperetes, palabra compuesta hubo debajo, y eretes, que es un remero. Y ahí usted lo puede ver. A ese significa operete, a ese siervo. El término se refiere a un siervo de rango inferior, como el de un remero que está bajo las órdenes del capitán de un barco. Pablo usa esta imagen para contrastarla con la actitud de los de Corintios, que elevaban a los líderes a un estatus de superioridad. Pablo les dice que ellos como líderes no son más que siervos de Cristo. Nosotros los cristianos somos ante todo servidores o operetes de Cristo. Estamos sometidos ante todo a Él y estamos llamados a servir a los hombres en el nombre de Cristo. Y si hay algo que nosotros debemos comprender, que es a ese servicio que el Señor nos llamó. No a creernos mejor que otros o mirar a otros por debajo del hombro nuestro, sino que al contrario, todos somos servidores. Y cuando hablamos de este operete, de este servidor, de este hombre que está ahí, que estaba en las galeras, que normalmente se encontraba en los barcos estos de guerra, sabe que este servidor estaba dispuesto a morir en el combate. Ellos no tenían la libertad para salir arrancando, no tenían la libertad de liberarse, sino que al contrario. Si les llegaba la muerte y se tenía que hundir el barco y ellos caer, ellos ahí. Si se enfermaban, no los llevaban a un lugar donde los podían curar, no. Le exigían hasta la muerte. Y cuando Pablo dice que nosotros debemos ser servidores como estos uperetes, es que nuestra vida tiene que estar dispuesta a entregarse en lo máximo al servicio del Señor. No solo cuando nos guste o nos agraden aquellas cosas que nosotros queremos hacer en el Evangelio, sino que aquellas cosas que tampoco nos agradan, también debemos ser cristianos y servidores de Cristo en esa oportunidad. No podemos servir correctamente a menos que no nos veamos como esclavos remeros sin importancia.
No nos olvidemos, a veces nosotros nos damos una importancia, es que yo soy esto, yo llegué aquí, como algunos, y el Giovanni me molesta que yo soy el director, soy uno de los directores ahora de la corporación. ¿Qué interesa eso? Yo soy un servidor más de Cristo, un obrero más del Señor. Y esa es la forma en que, y ahí está donde usted y yo muchas veces decimos, no, es que estoy cansado, es que no me gustó esto, es que no. El uperete, le gustara o no le gustara, tenía que hacerlo. Se me va a caer el carnet, pero si usted vio la película Ben-Hur, no sé si alguno de ustedes la vio, o El Gladiador, que es más nueva, el primer Gladiador, ¿sí? Cuando está en el barco ahí, lo tienen ahí, y al son del tambor tenían que remar. Y si el tambor sonaba más rápido, ellos tenían que remar más rápido para ir a la batalla. Se podían enfermar, lo sacaban, pero no lo sanaban, lo tiraban. Y de ese servidor, Pablo está hablando que usted y yo debemos ser. Nos podemos quejar, sí, pero debemos seguir sirviendo. No nos puede gustar, pero debemos seguir sirviendo. Cuando más nos exige el Señor, más debemos seguir sirviendo. Ellos no descansaban, ni siquiera se alimentaban en muchas ocasiones. Y ahí tenían que estar al servicio del Señor. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y a veces nosotros esperamos que nos den la gracia. Esperamos que nos aplaudan. Esperamos que se congracien con uno. No, todo lo que tú haces, todo lo que yo realice, todo lo que tú puedas realizar en la obra del Señor, es lo que tú y yo debemos hacer, es nuestra labor, es nuestro trabajo, es nuestra pega. No para que te den las gracias, sino porque es nuestro deber como siervos del Señor. Nosotros como padres no esperamos que nuestros hijos cuando le compramos algo nos den las gracias, ellos lo hacen, pero no es para buscar eso, es porque es mi deber como padre proveerle a mis hijos. Y cuando yo puedo ser capaz de proveerle a mi hijo, me siento contento. Yo miro su carita de felicidad. Bueno, yo la miraba porque ya ellos ya están trabajando. Ahora ellos la miran en mí. Cuando ellos me compran unos perfumes, me compran lo que yo les pido, les digo cuál es mi regalo, ellos están esperando cuál es mi cara de contentamiento. Porque ellos son felices con bendecirme. Y yo se los agradezco a ellos. Síganlo haciendo, hijos míos. No lo dejen de hacer. El término uperetes es el que usted y yo debemos tener siempre claro. Siempre uperetes son el esclavo inferior, el menor. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer. En una sociedad que hoy a muchos les encanta que les llamen apóstoles, reverendos, arcángel, profeta, salmistas y en fin, una gran cantidad de decir, hay hombres que los nombran pastores y al tiempo les queda chico el pastorado y ya quieren que los llamen apóstoles. Y como el apóstol les quedó chico, arcángel. Y así serafines. Pero sabe que Satanás quiso usurpar el lugar que le correspondía. Es decir, ser el ángel más bello no le bastó. Ser el que estaba ahí delante del Señor adorando no le bastó. Quería ocupar el lugar de Dios. Y a veces nosotros con nuestras intenciones, con nuestras acciones, con lo que nosotros queremos hacer o llegar o que nos nombren, queremos usurpar el lugar, la gloria que le pertenece solo al Señor. Porque no me saludaron, porque no me hablaron, porque no me consideraron a mí. ¿Qué se han creído? Son a veces nuestros comentarios cuando no nos consideran.
Y lo único que usted y yo somos servidores de Cristo. Pablo en 2 Corintios capítulo 6, del 4 al 10 lo dice y lo deja manifestado bastante claro. En todo lo que hacemos, y es el pensamiento que usted y yo debiéramos tener, demostramos que somos servidores de Dios. Y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad. Somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero en realidad a muchos los hemos enriquecido. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Pablo está diciéndole a los de Corintios lo que él estaba viviendo, lo que él había pasado, lo que él había sufrido, todo lo que él había vivido, pero aún así con todo lo que vivió, con todo lo que pasó, él podía levantarse y decir, yo soy servidor de Jesucristo para servirles a cada uno de ustedes. El siguiente concepto que usa Pablo para corregir el orgullo y las divisiones en la iglesia es que somos administradores de los misterios de Dios. Administradores del griego oikonomos, un administrador o un mayordomo era un esclavo o siervo de confianza encargado de gestionar la propiedad, las finanzas y los bienes de su amo. Un buen administrador no actúa por sí mismo y su requisito principal no era la elocuencia o la sabiduría humana, sino la fidelidad a su amo. Hay una serie española que se llama La Promesa, que está ambientada en el año 1913, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Y en esta serie muestran cómo los hombres, es decir, los de estatus, los que tenían honra, llamémoslos los condes, las duquesas, todo este tipo de rangos que, digamos, que existían en ese tiempo, no sabían ni siquiera pelar una papa, porque todo lo hacían con servidores. Y en el rango de los servidores estaban las criadas, estaban las doncellas, estaban los lacayos y también estaba el mayordomo. Dentro de los mismos rangos de los lacayos estaba el primer lacayo y ahí todo. Y los lacayos obviamente tenían que servir a los amos de la casa, las doncellas servían a las señoritas de la casa y las criadas estaban para hacer todos los mandados, hasta limpiar el piso. Y donde la dueña de la casa tenía que decir que tenía que verse, así tenía que hacerlo. Pero el mayordomo, viendo aún las injusticias que ocurrían, tenía que ser fiel a su amo, por encima de incluso de lo que él pensaba. Cuando Pablo dice que nosotros debemos ser mayordomos, administradores, está hablando de que la fidelidad del mayordomo tiene que ser por encima de sus propias creencias. Eso nos indica a nosotros que nuestra labor como cristiano, como mayordomo, debe ser por encima de lo que yo creo y yo pienso. Debe estar regido por lo que la palabra del Señor
nos dice. Nosotros fuimos llamados administradores, mayordomos de los misterios de Dios, que es la verdad del Evangelio, las gratas nuevas de salvación. Como mayordomo de los misterios de Dios, un servidor toma la palabra, esta que fue revelada, y la ofrece a la familia de Dios. Es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios, dar a conocer a otros la palabra. Amén. Los requisitos que tiene este mayordomo o del ministro, que cada uno sea hallado fiel. No hay otro, si usted ve el verso, no hay otro requisito, que cada uno debe ser fiel. En aquella época la cualidad más importante era ser hallado fiel. Sin fidelidad no servía nada. Y usted lo puede ver, una persona que usted no confía, aunque nos jure por el Santo Padre, se persine todas las veces que quiera persinarse, si usted no le cree, no le va a creer nunca. Si le jugó chueco, si usted confió en una persona y no fue fiel, usted no va a creer. Por más que uno pueda jurar, uno no cree. Esto es como el cuento, ¿se acuerdan ese de Pedrito? Que decía que venía el lobo y el lobo nunca venía, pero después cuando vino el lobo, nadie le creyó porque sus palabras no eran fieles. Nosotros como cristianos, usted como un servidor de Cristo, yo como servidor de Cristo, debemos ser fieles. No hay otro requisito más. ¿Y ser fieles a quién? A Dios. Amén. Al igual que hoy Dios quiere que todos sus servidores espirituales sean constantemente obedientes a su palabra y que seamos fieles. Dios no nos llama a que seamos exitosos, brillantes, creativos o populares, como muchos de nosotros queremos ser. Es más, el Señor puede usarnos sin esas cualidades. Pero algo podemos sacar en claro, que el Señor no podrá usar a los que no seamos fieles a Él. Por más que usted y yo queramos, Señor, úsame, pero no somos fieles, tenga por seguro que Dios no podrá usarlo. Ser fieles a la responsabilidad de predicar la palabra que el Señor nos ha dado. Debemos ser fieles. Usted no puede quedarse ahí. Debemos ser fieles. Amén. Para finalizar, todos somos servidores de Cristo. Y aquí usted no me puede decir, no, es que usted es el pastor. Yo no. No, todos somos llamados servidores. Lo que hoy hemos visto es un principio que nos abarca a todos nosotros, los creyentes dentro de la iglesia, invitados a entender nuestro papel y la responsabilidad que tenemos desde la perspectiva bíblica. Usted y yo somos llamados a ser servidores, administradores y fieles al Señor. Todos somos servidores de Cristo, utilizando la palabra uperete, enseñándonos que cada miembro de la iglesia, desde el pastor hasta el último hermano, estamos llamados a servir a Cristo. No importando cuán grande o pequeña sea la responsabilidad, lo que importa es que hagamos lo que Dios nos mandó a hacer para la gloria de Dios. Amén. Todos somos administradores de los misterios de Dios. Esto se refiere a las verdades del Evangelio que antes estaban ocultas y ahora han sido reveladas por medio de Cristo como administradores o mayordomos. Cada uno de nosotros somos responsables de proteger, de entender y vivir conforme a las verdades del Evangelio. Somos la iglesia del Señor. Esto significa que, como lo indica Pablo en 1 Timoteo 3:15, somos la iglesia del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Usted y yo somos llamados en esta sociedad a mantener, a proteger, a declarar, a dar a entender las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No somos poca cosa. No somos para el mundo, podemos ser los canutos, pero para Dios somos aquel hombre y aquella mujer que fuimos llamados columna y baluarte de la verdad. Dios depositó en cada uno de nosotros llevar el mensaje del Señor.
No se trata solo de acumular conocimiento, sino de usar las verdades de Dios que se nos han sido reveladas para edificar a otros, ya sea enseñando, consolando o compartiendo el Evangelio con todo el mundo. Y por último, la fidelidad es el único requisito. El versículo 2 enfatiza que el único requisito indispensable para un administrador es ser fiel. Y la fidelidad no se mide por la elocuencia que podamos tener, de la cantidad de dinero que podamos dar o el carisma que podamos tener. Se mide por la constancia, la sinceridad y la lealtad a Dios en lo que Él ha puesto en nuestras manos. No por lo que tú no tienes o tú no puedes dar, por lo que Dios ya ha depositado en cada uno de nosotros. A eso debemos ser fieles, a ese llamado que el Señor nos hizo. Quizás, como decía Katy y Casio, no podremos ir nosotros a Ceuta. No podremos ir a hacer misiones a lo mejor. Pero sí Dios nos ha dado la responsabilidad de poder orar por ellos, de poder dar hacia ellos, de poder ofrendar. No para que la Katy después se pare aquí y nos diga, gracias Iglesia de Calbuco por bendecirnos, por darnos parte de su economía. No. Si usted busca eso, quizás lo pueda tener. Pero nuestra motivación no debe ser esa. Nuestra motivación es de dar, porque hemos comprendido que el que nos ha bendecido es Dios. Amén. Pablo nos recuerda que no debemos buscar la aprobación de los demás o juzgarnos entre nosotros, porque el verdadero juicio viene de Dios. Lo que Él nos pide es ser encontrados fieles al final de nuestro camino, en la tarea que el Señor nos confió. La pregunta que debiéramos hacernos y reflexionar, y que usted pueda hacerse cuando llegue a su hogar, cuando esté tomándose ese mate, cuando esté compartiendo esas tortillas de papa, cuando esté compartiendo a lo mejor ese milcao, esa sopaipilla, o ese simple pan con mortadela o con margarina. Y si no, aún ese pan con ají color nomás o ese encebollado. Dependiendo los recursos que cada uno de nosotros tengamos. ¿Qué estoy haciendo en la obra del Señor? ¿Estoy siendo el servidor de Cristo que Cristo quiere? ¿Estoy llevando el mensaje que el Señor puso en mi vida? ¿Estoy llevando a otros a Cristo? ¿Estoy orando por aquellos que no conocen a Cristo? Eso es lo que debiéramos reflexionar, entender y poder ver cada día. ¿Qué estoy haciendo por la obra del Señor? Y si aún tú dices que, pastor, yo no sé cómo hablar, no sé cómo hacerlo, ora por último por aquellas personas que lo pueden hacer. Intercede por aquellos que lo pueden hacer y pide gracias al Señor cada día para que nos dé la oportunidad de hablarle a aquellos que aún no conocen de Cristo. No se olviden que yo siempre le he dicho que ustedes son mayores que los ángeles, porque los ángeles hay algo que no pueden hacer. Dios los manda al cuidado de nosotros, nos cuidan, todo eso. ¿Tienen más poder? Sí, tienen más poder. ¿Están más cerca de Dios? Sí, están más cerca de Dios. Pero hay algo que ellos no pueden hacer, pero que tú y yo sí podemos hacer, que es predicar la palabra del Señor. Es llevar el mensaje de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.